gases y lo que vamos a hacer es explicar la estructura y la función de la hemoglobina. Esta clase va a figurar como Fisiología Respiratoria 6, creo, pero más que de fisiología es una clase de química, es decir, de química y de fisiología. Vamos a integrar los conceptos de química que explican la estructura de la hemoglobina con el funcionamiento, con la fisiología, porque es relevante, digamos. La química de la hemoglobina, la estructura de la hemoglobina es relevante para comprender su funcionamiento, es decir, su fisiología. Bien, con respecto a la hemoglobina, a la estructura de la hemoglobina es una proteína conjugada del tipo de las hemoproteínas o ferroproteínas o metaloproteínas o cromoproteínas. ¿Por qué hemoproteína? Porque el grupo prostético de esta proteína conjugada es el grupo hemo, que ahora vamos a analizar cómo es. ¿Por qué ferroproteínas? Porque el hemo en su interior tiene hierro. ¿Por qué metaloproteína? Porque el hierro es un metal. ¿Y por qué cromoproteína? Porque todo lo que en la naturaleza contiene hierro tiene un color rojizo característico. La sangre es roja porque tiene glóbulos rojos que contienen hemoglobina, que contiene hierro. El músculo también tiene un color rosado porque contiene mioglobina, que contiene hierro. E incluso algunos tejidos tienen un color más rojizo, tirando a parduzco, porque tienen citocromos, y de las cadenas, porque tienen muchas mitocondrias con citocromos, y los citocromos también son hemoproteínas. Quiere decir que todo lo que contenga una hemoproteína en un tejido biológico tiene un color rojizo característico, por eso se lo llama cromoproteínas. Bueno, con respecto al hemo, el hemo es un anillo tetrapirrólico, ahora se los voy a dibujar, que deriva de la protoporfirina 3 o 9. Que deriva de la protoporfirina 3 o 9 según la clasificación que utilicemos, como la clasificación vieja de Fischer o la moderna. Bueno, esta protoporfirina, este anillo tetrapirrólico, en su interior contiene hierro. ¿Y cómo sería esto? Vos tenés, cada pirrol tiene esta estructura, esto es un pirrol, es decir, un anillo pentagonal que contiene nitrógeno y 4 átomos de carbono, pero decimos que es tetrapirrólico, o sea que tiene 4 de estos. ¿Estamos? Estos pirroles, estos anillos tetrapirrólicos, se numeran con números romanos en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario. Este es el pirrol 1, el pirrol 2, el pirrol 3 y el pirrol 4, ¿no es cierto? Bueno, están unidos entre sí por puentes metino, CH, que se designan con letras del alfabeto griego. El metino que se encuentra entre el pirrol 1 y 2 es el puente metino alfa, el que está entre el 2 y el 3 es el puente metino beta, el que está entre el 3 y el 4 es el puente metino gamma, y el que está entre el 4 y el 1 nuevamente es el delta. Entonces, eso que te acabo de dibujar es un anillo tetrapirrólico, ¿sí?, que deriva de la protoporfirina, el anillo de la protoporfirina. Pero decíamos que hay o 9 tipos de protoporfirinas o 3 tipos de protoporfirinas según la clasificación que utilices para dividirlas. La que forma parte del hemo es la 3 o 9. ¿Y en qué se diferencian estos 9 tipos de protoporfirinas? Es lo que tengan en los carbonos que están acá. Estos carbonos del anillo tetrapirrólico se numeran también en sentido horario, son 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, según los sustituyentes que tengan esos carbonos, si tienen metilo, propionilo, vinilo, las protoporfirinas se dividen en distintos tipos. La que forma el hemo es la 3 o 9. Ahora bien, para que este anillo tetrapirrólico forme la estructura del hemo, necesita tener hierro ferroso. El hierro puede tener 2 estados, ustedes saben que la valencia del hierro es 2 y 3. Entonces, la menor valencia identifica el hierro reducido, el que denominamos ferroso, y la mayor valencia, la valencia 3, identifica el hierro oxidado, que denominamos férrico. El que forma parte del hemo, de la estructura del hemo, los dos pueden estar, pero en el hemo, para transportar oxígeno, después vamos a ver por qué, tiene que estar sí o sí el hierro reducido, el ferroso. Entonces, en el interior del anillo tetrapirrólico tenemos un hierro ferroso que está unido a los nitrógenos del pirrol 1 y al nitrógeno del pirrol 3. Bien, muy bien. Con respecto... Ahí está.
Se me está agotando la batería. Con respecto a la globina es una proteína globular que tiene 4 niveles estructurales. Una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Es la apoproteína. La estructura primaria está caracterizada por poseer 2 cadenas que tienen 141 aminoácidos y 2 cadenas que tienen 146 aminoácidos, con un gran predominio de aminoácidos básicos, como específicamente la histidina. La histidina es muy importante para la estructura de la hemoglobina porque, por ejemplo, la histidina puede fijar el hierro dentro del anillo del hemo. Con lo cual, es muy importante para la funcionalidad de la hemoglobina, así es que aquellas mutaciones que afectan el gen de la hemoglobina y producen sustitución de algunos de estos aminoácidos como la histidina, provocan la síntesis y la génesis de hemoglobinas anormales, que por ahí son incapaces de transportar oxígeno o provocan hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos y anemia. Bien, entonces, la estructura primaria, decíamos, tiene 2 cadenas de 141 aminoácidos, 2 cadenas de 146 aminoácidos y entre esos aminoácidos hay una preponderancia de aminoácidos básicos como la histidina. Con respecto a la estructura secundaria, es atípica, porque si la estructura terciaria es globular, debiera tener predominio de segmentos al azar entre las estructuras secundarias. En cambio, tiene predominio de hélices alfa. Tiene 2 cadenas con 7 hélices alfa y 2 cadenas con 8 hélices alfa. Las cadenas que tienen 141 aminoácidos tienen 7 hélices alfa y las que tienen 146, que son un poquito más grandes, tienen 8 hélices alfa. Esto es atípico para las proteínas globulares, se encuentra más en las proteínas fibrilares. Desde el punto de vista terciario es una proteína globular, como decíamos. Si es globular es hidrosoluble, lo que implica que tiene aminoácidos polares externos y aminoácidos apolares internos. Será polar todo aminoácido que en su cadena lateral R presente o carboxilo o amina o oxidrilo o sulfidrilo, que son los grupos polares. O sea que los ácidos, los básicos, los hidroxilados y aquellos azucarados se encuentran para afuera. En cambio, los apolares se encuentran hacia adentro. Estos son los que tengan anillos aromáticos o cadenas alifáticas y en el centro van a formar un nicho o ambiente hidrofóbico que sostiene al hemo en posición. Bueno, esta estructura terciaria tiene otro nivel, es una proteína oligomérica que está formada por 4 unidades, es tetramérica, o sea que llega hasta la estructura cuaternaria a diferencia de otras proteínas. Tiene 2 unidades alfa y 2 unidades que según la secuencia de tipo de aminoácidos pueden ser beta, delta, gamma o epsilon. En este sentido, no quiero que confundan hélices alfa con unidades alfa. Porque la hélice siempre es alfa, no existe la hélice beta, delta, gamma, epsilon en las proteínas. Es hélice alfa. En cambio, las unidades son alfa, beta, gamma. Es decir, la unidad alfa está formada por 7 hélices alfa. En cambio, la unidad beta tiene 8 hélices alfa. La unidad delta tiene 8 hélices alfa. Son las unidades grandes, las unidades de 8 hélices alfa. Pero las hélices son siempre alfa. Quiere decir que una estructura global de la hemoglobina se podría representar de la siguiente manera. A ver si estamos en plano. No, vamos a ver, voy a correr un poquito acá para que lo vean. Observen, vamos a tener 2 unidades más pequeñas que son las unidades alfa, que son las que tienen 141 aminoácidos en su estructura primaria y tienen 7 hélices alfa en su estructura secundaria, y 2 unidades un poco más grandes, que según el tipo de hemoglobina se llamarán unidades beta, delta, gamma, epsilon, que son las que tienen 146 aminoácidos y 8 hélices alfa. ¿Sí? Bueno, estas unidades se unen entre sí mediante 4 tipos de enlaces, que son los enlaces que vinculaban las estructuras cuaternarias de las proteínas, como por ejemplo los puentes salinos o electrostáticos o electrovalentes, las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, los enlaces, los puentes de disulfuro. Y estas fuerzas son más amplias entre cadenas de distinto signo, hay más enlaces que entre cadenas del mismo signo. Hay más puentes entre cadenas alfa y beta que entre alfa-alfa o beta-beta. Estos son los enlaces que podían ser, decíamos, de 4 tipos. Pueden ser puentes de hidrógeno, puentes salinos, puentes disulfuro o las fuerzas de Van der Waals,
que se establecen entre grupos hidrofóbicos entre sí. Bueno, escuchen. Decíamos, los aminoácidos que tengan grupos polares tales como oxidrilo, sulfidrilo, amina o carboxilo van para afuera. En cambio, aquellos aromáticos o alifáticos que tienen cadena lateral apolar se disponen hacia adentro de la cadena, donde generan un bolsillo o nicho hidrofóbico donde va el hemo. Quiere decir que este anillo tetrapirrólico va a tener un anillo tetrapirrólico por cada unidad. Como cada uno de los anillos tetrapirrólicos del hemo es capaz de transportar una molécula diatómica de oxígeno, esto significa que la molécula completa de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas diatómicas de oxígeno, es decir, 8 átomos. O sea, uno puede ir a este anillo, otro puede ir a este, otro puede ir a este y otro puede ir a este. Esa estructura tetramérica de la hemoglobina le permite transportar 8 átomos de oxígeno, es decir, 4 moléculas diatómicas del mismo, una por cada unidad. ¿Estamos? Bueno, eso es lo básico de la estructura química de la hemoglobina que deben conocer como para entender la fisiología. Ahora vamos a ver los tipos de hemoglobina y después pasamos a la fisiología. Bueno, ¿qué tipos de hemoproteínas existen en el cuerpo? Tenemos la hemoglobina, que representa gran parte de las hemoproteínas del cuerpo, más del 80%, que es la que transporta oxígeno en la sangre. Después tenemos la mioglobina, que es una proteína equivalente, que ahora vamos a analizar las diferencias, que transporta o almacena intracelularmente el oxígeno en el músculo. Después tenemos los citocromos, que lo vimos con cadena respiratoria y lo vamos a retomar con respiración celular, que son hemoproteínas transportadoras de electrones, no de oxígeno. Y después tenemos algunas enzimas, como las catalasas o las peroxidasas, que las vamos a ver en el glóbulo rojo y que tienen que ver con los sistemas de reducción del oxígeno, o sea, los que evitan la formación de radicales libres o destruyen radicales libres, como el peróxido de hidrógeno, el anión oxidilo o el superóxido. Bien, entonces, hemoglobina, mioglobina, citocromos, catalasas, peroxidasas son las hemoproteínas del cuerpo. Con respecto a la hemoglobina, hay diferencias etarias, o sea, diferencias según la edad. Así, por ejemplo, antes de nacer, en el embrión, existen 3 tipos de hemoglobinas embrionarias, que son la hemoglobina Portland, que tiene 2 cadenas Z y 2 cadenas gamma. Después empiezan a sintetizarse las hemoglobinas de tipo Gowers, la Gowers tipo 1 y la Gowers tipo 2. Primero se sintetiza la Gowers tipo 1, donde se reemplaza la cadena gamma por cadena epsilon, y luego la Gowers tipo 2, donde ya reemplazamos la cadena Z por cadena alfa, ¿sí? La Gowers tipo 1 es Z2, epsilon 2, mientras que la Gowers tipo 2 es alfa 2, epsilon 2. Teniendo en cuenta que todas las hemoglobinas normales tienen que tener por lo menos 2 unidades alfa, a partir de acá se empiezan a generar las hemoglobinas que después más adelante predominarán en el organismo adulto. A partir de la embrionaria Gowers tipo 2. Después en el periodo fetal se sintetiza una muy importante, que es la hemoglobina F, la hemoglobina fetal, donde vos reemplazás las unidades epsilon por unidades de gamma nuevamente, como tenía la Portland, y generás una hemoglobina que es alfa 2, gamma 2. Esta hemoglobina al nacer representa el 80% de la hemoglobina medida en el cordón umbilical. A partir de ahí se empieza a fabricar, desde fines del embarazo, se empieza a fabricar la hemoglobina adulta, que hacia los 6 meses después del nacimiento reemplaza por completo a la hemoglobina fetal, que tiene más afinidad que la hemoglobina adulta, después vamos a ver por qué. Bueno, con respecto a las hemoglobinas adultas, en un 95% es la hemoglobina tipo 1, que es alfa 2, beta 2, y en un 5% es hemoglobina tipo 2, que es alfa 2, delta 2. Quiere decir que siempre tiene que tener 2 unidades alfa y las otras unidades pueden ser beta, delta, gamma o epsilon, según el tipo de hemoglobina normal, dentro de las hemoglobinas normales. Bien. A su vez, las hemoglobinas se pueden clasificar, las hemoproteínas, según lo que transporten. Así, por ejemplo,
La oxihemoglobina es el nombre que recibe la hemoglobina unida a oxígeno, que se representa así: hemoglobina con 4 moléculas diatómicas de oxígeno. La carbaminohemoglobina es la hemoglobina unida al dióxido de carbono. No hay que confundirla con la carboxihemoglobina, que es la hemoglobina unida al monóxido de carbono. La diferencia entre el monóxido y el dióxido, bueno, químicamente es que el monóxido tiene un átomo de un carbono y un átomo de oxígeno, y el dióxido tiene un carbono y 2 oxígenos, pero química y fisiológicamente hay grandes diferencias en cuanto al transporte. Porque, por ejemplo, el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, pero no va unido al hemo como el oxígeno. El oxígeno se une al hemo. El dióxido se une a la globina, no compite con el hemo. En cambio, el monóxido se une al hemo de la hemoglobina y compite por el oxígeno, y además la hemoglobina es 210 veces más afín por el monóxido que por el oxígeno. Con lo cual, si digamos en el ambiente nosotros tuviéramos una cantidad equimolecular de oxígeno y de monóxido de carbono, por cada molécula de hemoglobina que esté unida al oxígeno, yo voy a tener 210 moléculas de hemoglobina unidas al monóxido. Dicho de otra manera, si en lugar de haber misma cantidad de monóxido que de oxígeno, yo tuviese una partícula de monóxido por cada 210 de oxígeno, yo ya tendría el 50% de la hemoglobina saturada con monóxido y el 50% saturada con oxígeno. Quiero decirles con esto que el monóxido es un gas muy peligroso. De hecho, entre los venenos ambientales es uno de los más importantes en salud pública, uno de los que causan mayor número de intoxicaciones. A lo mejor no es tan potente como el cianuro, pero es uno de los que causa muchas más intoxicaciones anuales que el cianuro, porque todos estamos expuestos a inhalar monóxido de carbono, así sea en pequeñas cantidades. Porque el monóxido de carbono se produce en cualquier material combustible en la parte más fría de la llama, cuando la combustión es incompleta. Entonces, en el invierno, especialmente en ambientes pobremente ventilados, las intoxicaciones con monóxido de carbono son muy frecuentes. Y es algo que en APS vos siempre tenés, cuando haces promoción de la salud, siempre que tenés que recomendar en invierno, ventilar los ambientes, revisar los artefactos que van a gas, los artefactos combustibles, no instalar, por ejemplo, en la actualidad ya no está permitido instalar los calefones en los baños, porque es peligroso, pero por ahí vos sos de afuera, qué sé yo, venís a estudiar a Rosario y estás alquilando una casa antigua, y a lo mejor tiene el calefón en el baño, vos tenés que tener la puerta abierta del baño permanentemente. Igualmente, aunque tengas el calefón en la cocina, el mechero de la cocina, hay que revisarlo por un gasista matriculado, ver que, por ejemplo, que la llama que queme azul y no queme amarilla, porque la combustión completa de la llama, que genera dióxido a partir del oxígeno, genera un color de tipo azul, un color azul. En cambio, la combustión incompleta, que podría generar monóxido, te da una llama de color amarillo. Entonces, todo eso tenés que revisar, porque la intoxicación con monóxido es muy peligrosa. ¿Cuáles son los signos de la intoxicación por monóxido? Principalmente somnolencia, o sea, te vas quedando dormido y te puedes morir por asfixia. Entonces, es silencioso, es un gas inoloro. Vos no lo ves en el ambiente, no es como el humo, y además no tiene olor. No es como el gas de la cocina, cuando vos abrís la hornalla y olés los gases de la cocina, ese combustible, que no es monóxido. El monóxido no se huele, no se ve, no te das cuenta de que está presente, de que estás expuesto a la intoxicación. Por eso es que tenés que ventilar los ambientes. Bueno, volvemos a lo que nos importa. Entonces, no confundan carbaminohemoglobina con carboxihemoglobina. Después también tengo la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es la hemoglobina unida a restos de D-glucosa. Normalmente todos tenemos un poquito de hemoglobina glicosilada en sangre, 2%, por ahí no más que eso, pero si vos tuvieses un pico de glicemia, una hiperglicemia, como consecuencia de que sos diabético, la hemoglobina glicosilada va a aumentar, consecuentemente a que aumentó la glicemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, al médico le sirve para hacer un diagnóstico retrospectivo de una hiperglicemia, porque teniendo en cuenta que los glóbulos rojos viven 120 días, si vos tenés hoy un pico de glicemia, la hemoglobina glicosilada va a aumentar hoy y se va a mantener aumentada 2-3 meses. Porque los glóbulos rojos viven 4 meses, con lo cual te permite analizar, porque a lo mejor vos tenés un pico de glicemia hoy, pero ya mañana la tenés normal, dentro de un mes está normal. Si yo te mido la glicemia, dentro de un mes va a dar normal.
pero si yo te mido la hemoglobina glicosilada y te da alta, quiere decir que en el transcurso de 4 meses anteriores vos tuviste un pico de glicemia. Bien, también podemos clasificar las hemoproteínas según la estructura. Y acá tenemos que hacer hincapié en 3 hemoproteínas. Una es la hemoglobina, que la vimos en el pizarrón anterior, que es tetramérica, tiene 4 unidades. En su interior tiene el hemo, que contiene hierro ferroso. Y esta es capaz de transportar 4 moléculas diatómicas de oxígeno, una por cada unidad. La mioglobina del músculo, la diferencia que tiene con la hemoglobina es que es monomérica. Es como si fuese una unidad de la hemoglobina. Tiene hemo, el hemo contiene hierro ferroso, o sea, reducido, pero transporta una molécula de oxígeno, a diferencia de la hemoglobina que transporta 4. Bueno, y finalmente tengo la metahemoglobina. ¿Qué es la metahemoglobina? La metahemoglobina es tetramérica como la hemoglobina, pero en lugar de tener hierro ferroso tiene hierro férrico. En lugar de tener hierro reducido tiene hierro oxidado. Entonces, cuando vos tenés hierro oxidado, al hemo no lo llamás hemo, lo llamás hematina o ferriemo y es incapaz de transportar oxígeno. Nuevamente, normalmente en sangre tenemos un poquito de metahemoglobina, pero no es más de 1 o 2%, con lo cual vos tenés un 98% de hemoglobina capaz de transportar oxígeno. Ahora, las cifras de metahemoglobina pueden aumentar en algunos trastornos genéticos, en algunos trastornos del glóbulo rojo, donde el glóbulo rojo tiene alterados los sistemas de reducción de la hemoglobina que evitan que más de un 2% se transforme en metahemoglobina, o cuando estás intoxicado con agentes oxidantes. En estos casos, la metahemoglobina aumenta y te va a dar metahemoglobinemia, que te produce una cianosis, la cianosis es el color azulado de la piel de las mucosas como consecuencia de la falta de oxigenación de la sangre, ¿no? Pero en el caso de la metahemoglobinemia, la cianosis tiene un color parduzco, la sangre es de color parduzco. En el caso de la intoxicación con monóxido, el libro te menciona una cianosis color rojo cereza. ¿Qué quiere decir? Prácticamente no cambia, esa es otra de la peligrosidad que tiene el monóxido de carbono, no cambia el color de la sangre, con lo cual un intoxicado con monóxido de carbono, a diferencia de un intoxicado con dióxido, con humo o con cualquier otro gas que le provoque asfixia, en lugar de estar cianótico, con los labios azulados, la piel pálida de los labios azulados, está rosado, como si estuviera bien oxigenado, cuando en realidad no lo está. Y finalmente, para terminar con esto, volviendo al monóxido de carbono, cuando veamos cadena respiratoria, el monóxido de carbono no solo tiene la peligrosidad de perturbar el transporte de oxígeno, sino que, o sea, la respiración en el tercer tiempo del intercambio de gases. Recuerden, ventilación, hematosis, transporte, respiración. El monóxido de carbono afecta el transporte, pero también afecta la respiración, porque es un inhibidor del complejo 4 de la cadena respiratoria. Recuerden que la cadena respiratoria tiene 4 complejos, el 1, el 2, el 3 y el 4. El complejo 4, que es el citocromo oxidasa, puede ser inhibido por cianuro o por monóxido de carbono. Entonces imagínense la peligrosidad del monóxido que te inhibe no solo el transporte de oxígeno por la hemoglobina, sino que si además un porcentaje de hemoglobina transportó el oxígeno a los tejidos no lo van a poder utilizar porque te inhibe las cadenas respiratorias. Bueno, eso a modo general sobre los tipos de hemoglobinas relevantes para la fisiología. Bueno, para terminar, vamos a hablar de algo que es bien químico, pero que explica una cosa muy importante, ¿por qué la metahemoglobina no puede transportar oxígeno? Esto tiene que ver con una ley de la química, que es la ley de Mosley o ley del octeto. Esta ley expresaba que un elemento químico alcanza su máxima estabilidad cuando en su último nivel orbital contiene 8 electrones. Esos electrones del último nivel orbital son los que pueden ser compartidos, cedidos, captados entre dos elementos químicos, formando moléculas con el objetivo de alcanzar el octeto, de completar ese último nivel orbital y así alcanzar la estabilidad. Esa es la base, digamos, del funcionamiento de la materia en el universo, de cómo es que se forman las moléculas. Entonces, la hemoglobina, nosotros decíamos que tiene el hemo, que en su interior tiene hierro, que está ferroso,
o reducido. Y les decíamos que tiene dos cargas positivas. En los metales, las cargas positivas que manifiestan los metales son los electrones que al metal le falta para alcanzar el octeto. Quiere decir que si el hierro ferroso tiene dos cargas positivas, esto significa que le falta en el último nivel orbital 2 electrones para alcanzar los 8 que tiene que tener para ser estable. Entonces, si le faltan 2 para alcanzar el octeto, quiere decir que tiene 6. El hierro tiene 6 electrones de valencia, el hierro ferroso, y estos. 2 están unidos al nitrógeno del pirrol 1. 2 están unidos al nitrógeno del pirrol 3. 1 está unido a la histidina, una histidina de la cadena de globina, y tengo uno más, que es el que se une al oxígeno y así puede transportar oxígeno. En cambio, la metahemoglobina tenía hematina o ferriemo. Esta, en lugar de tener hierro ferroso, tiene hierro férrico, que está oxidado. Decimos que el hierro oxidado o férrico tiene valencia 3, tiene 3 cargas positivas. Si tiene 3 cargas positivas, quiere decir que le faltan 3 electrones para alcanzar el octeto. Y si le faltan 3 electrones para alcanzar los 8 del último nivel, quiere decir que tiene 5, no 6. Entonces, los 5 que tiene, 2 se unen al nitrógeno del pirrol 1, 2 se unen al nitrógeno del pirrol 3, 1 se une a la histidina de la globina. ¿Cuál me falta? El que necesitaría para que se una al oxígeno. Por eso la metahemoglobina no transporta oxígeno. ¿Lo quieren más práctico y didáctico? Acá les preparé un modelo del HEMO, como si fuese, bueno, esto es Heart Attack, donde vemos, a ver si lo puse bien, no, lo puse mal, donde vemos que acá tenemos el pirrol 1, este es el pirrol 2, este es el pirrol 3, este es el pirrol 4, unidos por puentes metino, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta. Bien, en el centro tengo un átomo de hierro. En este caso, lo que está representado es un hierro que es de tipo ferroso. Cada una de estas gomitas implica un electrón de valencia. Tiene 2 cargas positivas, lo que implica que tiene 6 electrones de valencia, los cuales usa de la siguiente manera. 2 se unen al nitrógeno del pirrol 1. 2 se unen al nitrógeno del pirrol 3. 1 se une a una histidina de la globina, y entonces me falta uno más, que es este, que tengo acá, ¿sí? Que es el que se puede unir al oxígeno. Si entonces este es el hemo, pertenece a una hemoglobina, la hemoglobina transporta oxígeno porque tiene esta gomita. Si fuese metahemoglobina, no tiene esta gomita, tiene 5 electrones, porque el hierro es férrico. Entonces tiene 2 electrones para el pirrol 1, 2 electrones para el pirrol 3, 1 electrón para la histidina, falta el electrón que serviría para unirse al oxígeno. Si esto es hematina o ferriemo, pertenece a la metahemoglobina no puede transportar oxígeno porque le falta esta gomita. ¿Estamos? No me digan que esto no es dedicación. Dedicación a la causa. Bueno, queridos, copien eso y con eso terminamos todo lo que tiene que saber de hemoglobina, lo fundamental para entender la fisiología. Copien. Esta es la primera parte de la clase de hemoglobina. En la próxima clase les voy a completar los conceptos básicos del funcionamiento de la hemoglobina y con eso vamos a cerrar bien esta parte de transporte de gases. Cuídense, polluelos.